Dice el dicho español que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Con el eneatipo 4 sucede exactamente lo mismo. Aunque el 4 se vista de 1, 4 se queda. Hola enneagramnautas, en este vídeo vamos a hablar de nuevo por qué tantas veces se confunde a los 4 con el eneatipo 1 o eneatipos 4 que van de 1. Hace 3 años grabé un vídeo que se titulaba No eres un 1, eres un 4. Y desde entonces en mi escuela seguimos viendo un montón de 4 que vienen mal identificados con el eneatipo 1. Hay muchas causas, pero entre otras es los prejuicios y la confusión que existe entre el 1 y el eneatipo 4, que intentaré en este vídeo volver otra vez a intentar aclarar para que llegue el mensaje. Una de las primeras causas que probablemente hacen que tantos 4 se confundan con el eneatipo 1 es porque intentan dar una imagen de perfección como una manera de ocultar su sensación de disfuncionalidad. Sin embargo, detrás de tu imagen de perfección, querido 4, está tu necesidad de realización. Es decir, la diferencia fundamental entre el eneatipo 1 y el eneatipo 4 es que el 4 está en una constante búsqueda de realización personal. Como en aquel vídeo que grabé sobre Jung y el proceso de individuación. Es decir, el eneatipo 4 está en una búsqueda constante de encontrarse a sí mismo, de realizarse, de individualizarse, es decir, de convertirse en la persona que cree que debería ser, convertirse en sí mismo, llegar a transformarse de esa oruguita que se siente que es todavía mediocre en transformarse en una bella mariposa. Entonces, aquí está la primera confusión, que muchas veces los 4 van de unos, es decir, se apoyan en su flecha al 1, al punto de sobreidentificarse con su flecha. Eso lo vamos a ver más tarde. Bien, hoy quería volver a traer el tema de la confusión entre el eneatipo 1 y el eneatipo 4, no solo porque en nuestra escuela, pues en todas las ediciones del programa Experto en Eneagrama siempre nos llegan muchos 4 mal identificados con el 1, sino también porque este fin de semana hemos tenido un bautizo en Palermo y he conocido a un primo de mi cuñada, un chaval de 28 años, que era un 4. Claro, conociéndole descubrí que era 4, pero al inicio la imagen que daba era propia de un 1. A ver, ese chico, llamémosle Fran, nada más verle el domingo en el bautizo, se le veía como un chico apuesto, se le veía un chico bien vestido, como muy correcto. Además, en las formas y en las maneras era exquisito. Es decir, era un chico que tú le veías y decías, joder, qué tío bien puesto, formal, con buenos modales, amigable, que sabía estar. O sea, parecía un 1 en su corrección y en su perfección en los modales, porque es que estuvo durante la ceremonia, luego en la comida, luego hablando con los invitados, presentándose. Se le veía una corrección en las formas exquisita. Claro, yo la primera impresión que yo tuve, y también mi mujer María Chiara, era que dijimos, este chico vaya uno, ¿no? Más formal y tan perfecto y tan apuesto. Pero luego hablando con él, después de un rato, claro, le veías tan atento, te preguntaba, esa mirada. Joder, de repente nos planteamos que si a lo mejor era un 2, porque esa forma de conectar, esa forma de interesarse por la gente, esa amabilidad que mostraba, o sea, es que yo creo que estaba enamorando casi a todo el mundo simplemente por sus buenas maneras, la atención que mostraba a la gente, y es que era un chico que es que dice, joder, será un 2 por esto, o sea, ya estábamos confundidos mi mujer y yo, ¿no? En plan, ¿será un 1, será un 2? Pero bueno, luego me puse a hablar con él, y ya una vez que ya estaba ya un poco más en un rincón de la sala hablando con él, se interesó por mi trabajo, que yo le conté pues a qué me dedicaba, al eneagrama, a la morfopsicología, a hacer análisis de personalidad, a ayudar a las personas a conocerse. Y de repente viene él que hizo clink como un interés especial. Y ya me empezó a preguntar. Empecé a explicarle pues qué hacía, cómo lo hacía y tal. Y claro, y el tío es como que se le iluminó una cosa como diciendo, autoconocimiento, comprensión de las personas, tal. Le empezó como a sorprender un poquito más de lo que a la gente de la media le suele sorprender. Y yo ahí empecé a decir, esto ya empieza a oler a interés cuatresco por el autoconocimiento. Entonces nada, pues después de hablar un poco con él,
pues explicándole un poco los eneatipos, yo le empecé a preguntar que cómo se sentía en su vida, qué creía que podían ser sus deseos básicos. O sea, yo le explico un poco el eneagrama, le mostré los diferentes valores y virtudes del eneagrama y rápidamente se identificó con esta sensación de la importancia de sentirse auténtico, de ser el mismo, de lograr ser la persona que quería ser. Claro, yo le pregunté, bueno, ¿tú has tenido la sensación un poco de siempre de ser un poco diferente a los demás? Y me dice, Alberto, desde luego, desde niño. Desde niño siempre he tenido la sensación de ser como una especie de pez fuera del agua, como que nunca me he encontrado. O sea, yo he nacido aquí, en Sicilia, pero nunca me he sentido siciliano. De hecho, de niño, a veces estuve muchos años pensando que si yo era adoptado, porque además nací en Nueva York. Nací en Nueva York por circunstancias de la vida de que justo su madre, que también es un poco cuatro, antes de dar a luz, pues decidió hacerse un viaje por Estados Unidos y ¿sabes? Pues dio a luz antes de tiempo en Estados Unidos. Entonces, claro, él decía que veía en su carnet que sí, nació en Nueva York, que además su madre es polaca, su padre es siciliano, pero él las formas que tiene es propia de un chico del norte y estando en Sicilia, que son todos más morenos, pues claro, él se sentía como diferente y distinto. Entonces como que dice que siempre ha tenido la sensación de ser diferente, de no ser como los demás. Y esto es propiamente una sensación del enatipo 4. O sea, esto es un patrón, una creencia que no lo vas a escuchar en un 1. O sea, en un 1 no te va a venir con el rollo este de que si yo me he sentido siempre diferente a los demás, si yo nunca me he sentido en mi sitio, si yo siempre he sentido que era un bicho raro o era un extraterrestre. O sea, esto es más un argumento propio de un 4 que de un 1. Entonces luego hablando con él, se le abrieron los ojos, le empecé a explicar, me empezó a contar. Y bueno, y me contó historias que es que me pareció súper divertido. A ver, os digo una cosa, a mí los 4 me encantan porque es que aprendes un montón, te cuentan historias fantásticas. O sea, es que una de las cosas de los 4 es que te partes de risa cuando te cuentan las cosas que han hecho, las idas de olla que han tenido, las aventuras que han tenido, y a mí es que me encantan. O sea, yo, alguna vez me dice algún 4, Alberto, es que te he visto en algún vídeo criticando a los 4, pero que voy a criticar a los 4 si yo hablo bien, ya, o sea, hablo bien y mal de todo el mundo. O sea, yo cuento lo positivo y lo negativo de todo. O sea, intento ser neutro, intento ser objetivo. O sea, yo no tengo ninguna preferencia por ningún eneatipo. No, que te caen mejor los 7 que los 4. Mira, que no me cae mejor nadie. A mí lo que me importa son la persona, el individuo, su carácter. No el eneatipo. O sea, yo no soy un racista eneagrámico. Por Dios. O sea, todo lo contrario. Para mí todos los 9 eneatipos son iguales. De hecho, alguna vez lo he comentado, yo un día voy a coger y voy a proponer montar una manifestación ahí en el centro de la ciudad, ahí en Madrid o en capitales europeas, el Día del Orgullo Eneagrámico. O sea, en plan que todos los eneatipos somos iguales en dignidad. Vamos a ver, que a mí no me importa tu eneatipo, a mí me importa quién eres. El eneatipo simplemente es la expresión de la persona que tú realmente eres. Y bueno, en este caso, pues los 4 tienen una forma de expresarse su individualidad bastante característica y curiosa y distinguida. Y eso lo ves en que al final todos los 4 te cuentan cosas pues muy curiosas. Entonces, en el caso de este chico de Fran, del siciliano, una de las historias que me impactó es que él mismo, con 14 años, como no se sentía a gusto donde estaba, decidió irse él mismo, meterse él mismo en un internado en una academia militar. O sea, aquí es la historia súper cuatresca. O sea, el chaval, o sea, no es que sus padres dijeran, Dios mío, este niño es un caos, o este niño es un antisistema, o este niño no encaja, metámoslo en un internado a ver si ahí le cambian. No, no, es que él mismo le dijo a sus padres que él quería meterse en un internado para ver si ahí a él le reformaban y él se volvía un hombre más maduro. Y dice que se puso a buscar por internet diferentes sitios y encontró una academia militar que está al norte de Italia, en Bérgamo, y cogió y buscó y al final acabó convenciendo a sus padres para que le metieran en ese internado militar, poniendo la excusa de que él quería hacer ingeniería aeronáutica y ahí preparaban a pilotos y ingenieros para luego dedicarse, para entrar en la aeronáutica militar, que es como el ejército del aire en España, ¿no? Entonces, bueno,
Pues el chico dice que se metió allí con 14 años y que, claro, que alucinó porque de repente se metió en una especie de, pues eso, una residencia con un montón de chavales en el que eso era un lugar donde hacían novatadas, se hacían putadas, era una vida muy rígida, muy estricta, de horarios muy estrictos, vivir en habitaciones comunes pues de 6, 10 personas metidas en habitaciones literas, luego con horarios muy estrictos de comidas, desayunos y tal, pues una vida militar. Y luego pues estudio por la mañana y deporte por la tarde. Y así estuvo 4 años. Y me contaba pues el hombre que eso, que durante sus primeros meses pues que estuvo llorando todos los días porque es que se metían con él, se tenía que defender, peleas, golpes en las duchas. Pero oye, él me contaba que realmente para él esa experiencia tan dura, como él lo había elegido, quiso ser congruente con su elección. Y aquí hay un punto en el que podemos ver la rigidez del enatipo 4 cuando va al 1. Como yo he tomado esta decisión, voy a ser congruente con ella. Entonces dice que en ningún momento se lamentó delante de sus padres, en ningún momento intentó dar la imagen de que estaba mal, todo lo contrario, intentó mostrarse rígido y fuerte, aunque por dentro estaba sufriendo pues el acoso, el bullying y la presión, los horarios y la falta de libertad que tenía allí. Y además, claro, cuando estás en un lugar de esos que tienen un régimen militar con tanta gente alrededor, la autenticidad o el ser diferente es algo que no puede ser, porque como lo seas, pues entonces te van y te menan, ¿no? Te pegan. Entonces él, claro, su cuatrismo, pues de alguna forma lo tuvo que transformar en una especie de unismo y se volvió como muy correcto y muy cuidadoso en las maneras. Pero él decía que realmente esa vivencia, esa experiencia le sirvió para mucho porque le ayudó, dice que en primer lugar, a no tomarse las cosas de forma personal. Buenísimo. O sea, dice que claro, como allí se vacilaban tanto, se tomaban tanto el pelo, que al final veía que no era tan importante la imagen que tenía que transmitir. Dice que también le sirvió para entender a los demás, entender a la gente, entender también las motivaciones profundas de las personas y el no verse tan distinto a otros. O sea, otra gran lección para un 4. Y dice que también le vino muy bien la disciplina, el orden, para el organizarse y sentirse disciplinado, sentirse capaz de sacar adelante sus estudios, de proponerse cosas y lograrlas, de competir también en el ámbito del deporte, es decir, que se sintió también realizado de alguna manera y se sintió fortalecido. Dice que esa vida un poco espartana, estoica, le ayudó a saber regular mucho mejor sus emociones. Y dice que, bueno, que posteriormente terminó eso sacándose una ingeniería y hoy en día pues está trabajando en una empresa multinacional, pero quiere montarse una empresa por su propia cuenta y está buscando de la manera de emprender. Pero dice que gracias a esa experiencia, él ahora tiene la disciplina, tiene los conocimientos, donde ahora siente que sí que puede empezar a ser el mismo y a realizarse y hacer lo que realmente quiere hacer, que es vivir su propia vida y hacer las cosas de una forma diferente a como lo hacen los demás. Así que obviamente eso es claramente un 4. Pero por esa trayectoria que ha vivido de meterse en un internado militar, con esa disciplina y ese orden y tal, pues le han unificado. Entonces, claro, ese chico ha salido pues muy formal, con muy buenas maneras, con mucha autodisciplina, con mucho autocontrol, pero ha sido por esa vivencia que ha tenido, esa experiencia, esa cultura que ha absorbido desde la adolescencia. Es decir, hay muchos 4 que en su adolescencia, con 14 años, pues a lo mejor pues se ponen a ir en contracorriente, a ir llevando la contraria, a pues si hay que estudiar no estudio, o si hay que tal, o sea, pueden ser como más rebeldes. Sin embargo, este chico, justo con 14 años, su rebeldía la tuvo que canalizar en él mismo, lograr adaptarse sin perder totalmente su esencia a esas normas estrictas donde estaba viviendo, porque no había salida. Y además lo había elegido él meterse allí, no es que le habían obligado. Esa búsqueda de la coherencia personal es algo que tanto el 4 y el 1 la tienen, pero claro, la manifiestan de formas diferentes. Muy bien, pues vamos a ver por qué se confunde el enatipo 4 con el 1. Bien, en primer lugar, mi hipótesis es que generalmente las personas nos sobreidentificamos más con las sensaciones, las conductas y las percepciones de nuestra flecha que las de nuestro enatipo dominante. Es decir, que nos sobreidentificamos con aspectos propios más de nuestra flecha que de nuestro enatipo. Y esto le sucede al 4, que se sobreidentifica más con los aspectos del 1. ¿Por qué? Porque son como para él más visibles, más llamativos, porque las cosas que ya lleva propias del 4 ya las lleva tan interiorizadas que ya van en piloto automático y no se da cuenta de ellas.
Entonces, todos los aspectos del 1, la rigidez, el perfeccionismo, las normativas, pues todo eso lo ve más porque al ser algo secundario se sensibiliza más con lo que es secundario suyo y no tan primario. ¿Vale? Bien, el segundo motivo es porque el enatipo 4 suele explicarse bastante mal. O sea, la imagen que tienen muchos autores de enagrama es que el 4 es la pobre víctima, el llorón, el pobrecito de mí, esa persona que siempre está metida en sí misma, en su propio lamento, en su ensimismamiento. Y mira, nada más fuera de la realidad. Lo normal es que los 4 son personas muy enérgicas, también son personas alegres y felices que quieren vivir vidas originales, vivir al máximo y vivir enérgicamente. Entonces muchas veces los 4 felices se les malidentifican con 7 o con 1 o con otros eneatipos o con 2, pero realmente el 4 no tiene por qué tener de defecto de serie la depresión o la melancolía. Que a ver, es verdad que muchos 4, como tienen esta búsqueda de realización y tienen este mundo emocional tan intenso, pues a veces tiene una cierta ciclotimia que le hace que cambien muchos estados de ánimo. Entonces a veces están muy arriba y otras veces están muy abajo. Entonces los momentos de bajón, pues como que el 4 los exagera un poco y los hace un mundo. Pero yo he conocido muchísimos 4, de hecho, mismamente nuestra compañera Laura Ramírez, que es codirectora conmigo del programa Experto en Enagrama, es una mujer alegre, feliz, enérgica, emprendedora, con mucho carácter y muchas ganas de vivir y divertirse en la vida. Y los 4 generalmente son así, o sea, son personas que quieren realizarse, que quieren vivir de una forma auténtica, genuina y crear algo maravilloso en sus vidas. Eso es lo que es un 4 en su naturaleza. Lo que pasa es que hay 4 pues, que efectivamente pues, no se han sentido realizados y tienden más a minusvalorarse, a retraerse. Y bueno, pues a veces vemos muchas veces en el patrón del 4 conservación esos aspectos que se generalizan al resto de los 4, a los 4 sociales o transmisores, que normalmente pues no son así. Entonces hay bastantes prejuicios y escasa comprensión del enatipo 4 debido a una mala identificación y la propia y poca experiencia social y terapéutica de los autores de enagrama, ¿vale? Entonces, otro motivo por el que se confunde el 4 y el 1, porque tienen sensaciones similares. Esa sensación de sentirse imperfecto, la autocrítica, la rigidez o la rebeldía, que lo veremos luego en la siguiente hoja, que también pues, hace que se confundan porque tienen como sensaciones similares, aunque no por las mismas motivaciones, ¿vale? Que luego veremos que la motivación del 1 es más una perfección moral y en el 4 es una búsqueda de sentirse genuino. No es lo mismo, uno tiene que ver más con un tema más moral externo, el otro tiene que ver más con un tema más emocional interno, ¿vale? Que esos son más del 1 y más del 4. Más temas. A ver, el 1 y el 4 son del grupo de los idealistas, el 1, el 4 y el 7. En el enagrama ortogonal esto lo explicamos como que el 1, el 4 y el 7 todos tienen esta visión de la vida idealista en la que comparan la vida como es con lo que podría ser. Entonces, claro, esa búsqueda del idealismo, de cómo deberían ser las cosas, pues es muy similar en el 4 y en el 1. Aunque volvemos a lo mismo que luego las motivaciones o la forma de entender el idealismo es distinta tanto en el 1 como en el 4. Y estas son cosas que explicamos en el programa Experto en Enagrama en nuestra escuela y también en el programa de coaching con enagrama. ¿Por qué? Porque es muy importante saber distinguir qué le motiva a un 4 a un 1 para luego saber cómo ayudarle a nivel terapéutico y de desarrollo personal. Así pues, los que estéis interesados en profundizar en enagrama y saber utilizarlo de forma práctica, os recomiendo que hagáis el programa Experto en Enagrama y el programa de coaching con enagrama, porque vais a salir con una claridad extraordinaria a la hora de identificar a las personas y si sois terapeutas o coaches, a vuestros pacientes y consultantes, y además vais a tener muchísimas claves para saber cómo ayudarles en su desarrollo personal, profesional y en sus relaciones. Bien, continuamos. Otro de los problemas que hace que se confunda el 4 y el 1 es la confusión con el adjetivo el reformador. A ver, quien llamó reformador al 1, pues lo hizo con la buena intención de que los unos ven cosas que no les gustan y querrían cambiarlas para hacerlas mejor, ¿vale? Pero claro, muchos 4 también tienen esa sensación de que quieren cambiar el mundo, quieren hacerlo más bonito, quieren hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque son idealistas también, ¿vale? Pero si cambiamos un poco los adjetivos, es decir, si hacemos una traducción enneagrámica, el adjetivo reformador en el eneatipo 1 más bien es una especie de corregidor.
corrijo lo que veo que está mal y lo pongo como yo creo que debería estar bien. Mientras que en el eneatipo 4, más que reformar, lo que hace es diferenciar. Entonces el 4 no es un reformador, es un diferenciador. Es decir, quiere hacer las cosas diferentes a como la están haciendo ahora los demás. Quiere hacer las cosas de forma más profunda, más auténtica, más genuina, más original, más creativa. Es decir, quiere hacer las cosas de forma con un punto diferenciador a como se está haciendo ahora. Pero no es tanto hacer una reforma en sentido de lo que debe ser correcto como el 1, sino en lo que debe ser auténtico, genuino, como piensa y ve la vida un 4. Esto es un aspecto diferenciador esencial. Vamos a ver, enagramanautas. La diferencia entre un diletante del enagrama y un experto en el enagrama es ir a entender las distinciones clave. En los matices está la diferencia. Y la única forma de entender matices es con mucha experiencia. Yo llevo 15 años con el enagrama, investigando a cientos de personas, haciendo estudios universitarios para mi máster en psicología clínica, y he visto a cientos de pacientes en mi consulta. O sea, yo me dedico todas las semanas a ver pacientes en mi consulta, tanto online como presencial, pero sobre todo online. Entonces ya son 15 años viendo personas y obviamente pues eso te da una cierta capacidad para diferenciar, como el médico, un catarro de una pulmonía simplemente escuchando cómo tose el paciente. Pues lo mismo que un médico ha aprendido a identificar catarros y resfriados de pulmonías, después de tanta experiencia que ha tenido, pues lo mismo, un terapeuta o un psicólogo o un profesional del enagrama que lleva tantos años de experiencia conociendo a tanta gente. Así que la clave para aprender bien enagrama, además de tener los conceptos claros y saber distinguir adjetivos y conceptos para saber qué es de un eneatipo y qué es de otro y en qué se puede confundir, es decir, saber hacer un diagnóstico diferencial, es tener mucha experiencia, conociendo muchos eneatipos de personas bien identificadas. Esto lo comento para que veáis que este conocimiento que sale aquí no es algo que se ha inventado. O sea, yo a veces me sonrío porque veo algunos divulgadores de enagrama que con sus buenas intenciones pues creen que saben de enagrama, y la verdad es que tú lo que te das cuenta es que tiene una confusión enorme. Lo que pasa es que se muestran como muy seguros hablando de enagrama. Así es el eneatipo 7, así es el 4. Y luego te das cuenta de que no, que hacen una confusión enorme de términos, que lo único que han hecho es ponerse a leer libros de enagrama y tener un primo que es 4, el otro es un 7, y con 4 ejemplos que tienen en la cabeza y 5 libros que se han leído, se ponen a divulgar como si fueran expertos en la materia. Porque claro, aparentar estar seguro de ti mismo es una forma de convencer, pero es que tú puedes tener toda la apariencia del mundo, pero es que luego la confusión que estás creando a la gente es impresionante precisamente porque tú lo tienes confuso. Fijaros, una vez mi padre, como buen uno, mi padre es médico, como buen uno me dijo: mira, Alberto, tú explicarás las cosas claras cuando previamente lo tengas claro. Y me dijo un día: mira, Alberto, tú con esto que estás haciendo de la personalidad y del enagrama, podrás hacerlo de dos maneras. O te lo podrás inventar y confundir a la gente, o podrás hacer un estudio pormenorizado, profundo, basado en tu experiencia, en el que tú clarifiques tus ideas, y entonces en ese momento serás capaz de explicar a los demás con claridad esas ideas. Pero si tú previamente no te has amoblado bien la mente, no has tenido la experiencia suficiente y no te has aclarado bien los conceptos de las personalidades, es muy difícil que luego lo expliques y aclares las ideas a las personas. Mi padre, como buen uno, ahí sí que va a la norma, me dijo: lo primero, hijo, es hacer las cosas bien hechas, no hacer un caos, hacerlo por un principio moral de hacer las cosas bien, porque hay que hacerlas bien. Es el gusto y el placer de sentirte que haces las cosas bien hechas. Esta es una tendencia propia de uno, que también la tienen muchos 4, por cierto, ¿vale? Y también por eso muchos 4 se pueden confundir, porque también se sienten esta moralidad del 1. Más aspectos. Venga, de por qué, y con esto terminamos el vídeo, de por qué se confunden tanto los unos con los 4. Vamos a ver con algunas frases y con algunos conceptos, ¿vale? El tema de la imperfección o la perfección, la autocrítica y la rigidez, por poner unos ejemplos sencillos. Vamos a ver. Tanto el 1 como el 4 en algunos momentos se sienten imperfectos, pero claro, no es lo mismo la forma de sentirse imperfecto del 4 que la del 1. Es que en el 1, imperfección significa que estoy siendo incorrecto, que no estoy haciendo las cosas como debo. Es decir, yo no debo equivocarme, debo hacer las cosas bien,
esto está mal, hay que hacerlo bien, como una norma en la que tienen en su mente de cómo deberían ser las cosas. Sin embargo, en el 4, la imperfección se la llevan más al plano de lo personal y se sienten disfuncionales. Es una disfuncionalidad. Es decir, tienen una aversión a sentirse disfuncionales. Tienen una sensación de que hay algo que no funciona en mí. Y por eso los 4 les interesa tanto el autoconocimiento, porque es como que quieren profundizar para comprender exactamente qué es lo que le está impidiendo sacar su auténtico yo, sacar su potencial, convertirse en la persona que deberían ser, realizar su proceso junguiano de individuación. Similar al concepto de imperfección, también el concepto de perfección. ¿Qué significa ser perfecto para un 1 y para un 4? Pues para un 1, la perfección es una cuestión de perfección moral. Los unos no es que sean tan perfeccionistas en el sentido del orden, porque muchas veces se piensa de un 1 como que está obsesionado siempre con el orden y tuviera un TOC. Pero, a ver, hay algunos unos que sí que son muy rígidos con las estructuras, pero generalmente lo que vemos más en el 1 es un tema de moralismo, de perfección moral, de cómo deberían hacerse bien las cosas, por una cuestión de un ideal moral, ¿vale? Mientras que en el 4... ser perfecto es más una cuestión de ser originalista, de una cuestión de distinción original. Claro, aquí en el 4, este originalista también lo podríamos llamar un poco snobista. Alberto, estás llamando snobs a los 4. A ver, entended la frase. El snob es aquella persona que se sobreidentifica con lo que es algo diferente, que rompe esquemas, que es como muy de vanguardia. Entonces, claro, a veces algunos 4 pues sí que toman aspectos snobistas. O sea, por ejemplo, en la sociedad en la que están intentan pues ser diferentes, coger, yo qué sé, costumbres que se llevan en otras sociedades y traerlas aquí como algo novedoso para romper un poco el estilo que siempre se ha llevado en la sociedad actual. Es decir, hay un punto de esa forma de mostrarse de forma diferente, como que estoy a la vanguardia. Y la vanguardia puede ser ir a favor del sistema o contra el sistema, ser social o antisocial. Las cosas hacerlas de una manera o hacerlas de repente de otra, ¿vale? Otro tema similar en el 1 y el 4 es el tema de la autocrítica. Claro, pero no es la misma motivación que tiene el 1 y la que tiene el 4. En el caso del 1 es una autocrítica para sentirse impecable, que a mí nadie me puede decir que lo haga mal. O sea, yo hago las cosas, vamos, que las dejo como los chorros del oro. Yo además me comporto siempre con la norma y a mí nadie me puede decir, indicar con el dedo que me he equivocado, hago las cosas mal. Sin embargo, en el 4, más la autocrítica llega a que yo no llego a ser genuino. O sea, yo quiero ser genuino y entonces hay ciertas cosas que no son mi estilo, no soy yo, no es como yo debería hacer las cosas. Entonces la crítica es a yo no estoy siendo yo mismo a mi manera y a mi forma como yo quiero que sean. Mi arte, mis formas, mis maneras. Y luego, otro tema, la rigidez. Con esto terminamos. Claro, tanto el 1 y el 4 se pueden mostrar rígidos en algunos momentos, ¿no? Como Fran, el chico este que os he comentado. Pero claro, la motivación también es distinta. Algunos unos es porque se ponen normas autoimpuestas, por lo tanto yo debo comportarme así, de serio, de circunspecto, de bien puesto. En el caso de algunos 4, su rigidez tiene que ver más con la de mantener una coherencia con el personaje que ellos quieren mostrar. Por ejemplo, Salvador Dalí se mostraba como yo, soy un pintor, soy una persona importante. No sabe usted con quién está hablando. O a veces también Amy Winehouse, que se podía poner también como muy fina. O Steve Jobs, que también era un 4 y se ponía como muy rígido. O sea, esa rigidez del 4 es más como yo es mi personaje y yo hago estas formas propias de quien yo tengo que ser. A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el 1 y el 4? Pues que al final el perfeccionismo o un poco el idealismo del 1 suele devenir o terminar en una adaptación, ¿vale? Aunque no me guste, acabo adaptándome al entorno y acabo intentando controlar lo que puedo controlar. Sin embargo, en el 4 siempre habrá como una sensación de quiero ir un poco contracorriente, quiero hacer las cosas un poco de forma diferente. Sí, me obligo a tener que adaptarme aquí, pero voy a intentarle poner un punto de distinción. Voy a intentar hacer las cosas siempre de una forma un poco distinguida, diferente. Como darle mi toque personal. Entonces aquí es como una de las diferencias. El 4 siempre va a tener esa sensación, como me decía este chico Fran, de sentirse un poco un pez fuera del agua, como intentar estar constantemente intentando realizarse y buscar su identidad, su yo y sus maneras. Y eso es lo fundamental que diferencia el enetipo 4 con el enetipo 1.
que el 4 se lo lleva todo más a lo personal, a lo identitario, a lo emocional. Bueno, Enagramanautas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis que lo podéis compartir con otros 1 y otros 4 para que sepan bien la diferencia entre el 1 y el 4. Y si estáis interesados en seguir profundizando en el enagrama, pues en nuestra escuela os podéis formar y aprender con nosotros, o también solicitar una consulta de autoconocimiento para que os ayudemos en vuestro proceso de desarrollo personal o profesional. Un abrazo, Enagramanautas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!